El descubrimiento de Magdala nos trasciende. De Magdala se descubre un pueblo, las ruinas son del siglo I, sin haber sufrido después ni remodelaciones, ni ampliaciones, ni destrucciones. ¿Por qué? Porque en el año 68 ese pueblo queda abandonado y queda enterrado bajo sedimentos. Y pues ni se destruye, ni se amplía, ni se construye encima, ni que es todo lo que pasa, pues por ejemplo en Jerusalén. A nosotros de Jerusalén nos queda muy poco, por no decir prácticamente nada, de tiempos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jerusalén ha sido destruida 20 veces y reconstruida otras 20, ¿no? Lo que se está sacando bajo la tierra de Magdala es tal y como eran las construcciones, las calles, las ubicaciones de tiempos de Jesucristo. ¿Jesucristo estuvo en Magdala? No se puede hacer un certificado documental. No hay un testamento, no hay un documento, no hay una grabación, no hay una fotografía de Cristo caminando por Magdala. Ahora bien, todo hace pensar que sí que estuvo. ¿Por qué? Porque, como he dicho, era un lugar de paso muy importante y porque el Evangelio nos da muchas pistas. El Evangelio en un momento dado dice: Jesucristo recorría toda Galilea predicando en sus sinagogas, y sabemos que esa sinagoga, que estaba muy cerca de la casa de Cristo, la casa de San Pedro en la que vivía Cristo, estaba de paso y estaba ahí en tiempos de Cristo. Entonces, muy raro tiene que ser que precisamente en esta sinagoga fuese en la que Cristo no entró, ¿sabes? Entonces, todo nos hace pensar que sí, que estuvo allí. También tenemos la figura de María Magdalena. O sea, de María Magdalena se saben unas cuantas cosas por los evangelios. Una de esas cosas que se sabe es que es de un pueblo llamado Magdala. Pues lo más probable, posiblemente no, pero lo más probable es que María Magdalena se encontrase con Cristo en su pueblo, porque quien era itinerante era Cristo, no era María de Magdala. María de Magdala haría su vida en su pueblo y Cristo se movía por muchos lugares. Seguramente la conversión y el exorcismo de María Magdalena, que el Evangelio dice, de ella expulsó 7 demonios, seguramente sucediese en aquel lugar que ahora se está desenterrando. Y luego también la importancia de la sinagoga, pero la importancia arqueológica. Es un descubrimiento que está poniendo a prueba la pericia de los investigadores. ¿Por qué? Porque esta sinagoga de Magdala tiene una serie de connotaciones ornamentales únicas. Los que estudian arqueología judeocristiana conocen más o menos cómo son las construcciones de las sinagogas de la época. Y bueno, pues como todo, ¿no? Pues hay una serie de normas, digamos, básicas. En esta sinagoga es absolutamente rompedora. Hasta donde han llegado ahora los arqueólogos es a lo siguiente. Esa sinagoga fue construida más o menos en el año 0, más o menos, y es abandonada en el año 68, que es cuando los romanos, rumbo a Jerusalén, que como sabéis se destruyó en el año 70, rumbo a Jerusalén pasan por Magdala, y Flavio Josefo nos cuenta cómo fue la batalla de Magdala, el sitio de Magdala, en fin. Y en el año 68 esa sinagoga se deja de utilizar, se deja de habitar y se abandona. Del 0 al 68, justo más o menos a la mitad, en torno al año 40, esa sinagoga tiene una ampliación y una remodelación en objetos, en ornamentos y en dimensiones. ¿Por qué en torno al año 40 sufre un edificio tan nuevo, porque en aquella época, 40 años no era nada, un edificio principal de una comunidad judía? Pues porque en ese lugar aconteció algo que les hizo cambiar los conceptos de cosas tan importantes, tan trascendentes para ellos, para esas comunidades, como es la sinagoga, que es el edificio principal. Yo le pregunté al arqueólogo jefe de las excavaciones, que es un musulmán, Arfan Najjar, le dije: Arfan, ¿qué pasó aquí para que esta gente hiciese estos cambios tan importantes en esta sinagoga? Y me dijo: está claro, Cristo. Conceptualmente aquí sucedió un acontecimiento que les cambió los conceptos de lo sagrado, de lo trascendente, de las comunidades, de la vida de fe. Y eso, por las pistas que tenemos históricas y por los evangelios, coincide con el paso de un profeta que cambia, que parte en dos la historia del judaísmo. O, a mí me gusta más, que le da continuidad. De la antigua alianza se pasa a la nueva alianza. Pero aquello, digamos, la zona cero de aquel impacto es Galilea. Y se manifiesta en esos cambios estructurales que se hacen en ese edificio en torno al año 40. Esa comunidad no pensaba en el año 40 como pensaba en el año 0 cuando se construyó la sinagoga. Entonces sufre una metamorfosis.
lo que encuentran en la sinagoga de Magdala es una ampliación en las dimensiones de la sinagoga original, una reutilización de algunos objetos y elementos, y sobre todo, y esto es un objeto único, un elemento único en las sinagogas judeocristianas del siglo I, bueno, y en todas las sinagogas de todos los tiempos, que se encuentran en el centro de la sinagoga, en el lugar principal, por así decirlo. En el lugar principal lo que se solía colocar era una piedra que daba soporte a los rollos de la Torá cuando se desenrollaban, o bien directamente sobre esa misma piedra, o esa piedra daba soporte al atril donde se desenrollaban los rollos de la Torá. La piedra que encuentran en Magdala es muy extraña. ¿Por qué? Porque está esculpida en sus 5 caras visibles, las 4 laterales y la superior. Es una piedra del tamaño, pues, de una mesita de centro de salón, por así decirlo, ¿no? Pues tiene como 40 centímetros de alto, 40 de largo, 35 de ancho, y tiene una serie de dibujos esculpidos por todas partes. Esto es muy extraño, muy extraño. Más aún cuando han empezado a interpretar qué son esa especie de jeroglíficos, que son muy evidentes, no son jeroglíficos egipcios. Se ven elementos muy reconocibles y muy interpretables. Tanto es así que no queda ninguna duda de que esa piedra es una maqueta de su tiempo del segundo templo de Jerusalén, en tiempos del templo de Jerusalén, porque el templo fue destruido en el año 70. Y estamos diciendo que esta piedra debe ser del año 40, 42 más o menos. Esto es muy transgresor, esto no existe, no tenemos vestigios de algo parecido. ¿Por qué es muy transgresor? Porque la ley prohibida hacer representaciones de los lugares más sagrados del templo, que por otra parte nadie conocía salvo los sacerdotes o incluso el sumo sacerdote. Al Sancta Sanctorum solo entraba el sumo sacerdote y los sacerdotes del templo, la gente no entraba. Cristo nunca entró al Sancta Sanctorum, ni los apóstoles, entraban los sacerdotes. Y esa maqueta tiene representadas los elementos más importantes del Sancta Sanctorum, de la parte más importante del templo en la cual habitaba Yahvé. Para los judíos, Yahvé habitaba solo en el templo de Jerusalén. Sin embargo, hay unos judíos que rompen la ley, se atreven a transgredir la tradición de, además, un pueblo con tantísima tradición, valga la redundancia, y hacen una interpretación, una reconstrucción, una maqueta del templo de Jerusalén donde solo habitaba Yahvé. ¿Por qué? Todo esto es interpretación. Porque esa comunidad en concreto ya no creía, había dejado de creer que Yahvé habitase solo en Jerusalén, sino que habían empezado a creer otra cosa. Si no creían que habitase solo en Jerusalén, es que creían que ya habitaba donde había una asamblea, donde se reunían en su nombre, dando pie a esa cita del Evangelio, donde 2 o 3 de vosotros os reunáis en mi nombre, ahí estoy yo en medio de vosotros. Esa comunidad había conocido la presencia de Dios en medio de ellos. ¿Cómo la representaban? Para la simbología de la cruz para los cristianos es posterior. Ellos no sabían cómo representar que Yahvé, que Dios habitaba en medio de ellos. Pues dijeron, si para nosotros la representación de la habitabilidad de Dios siempre ha sido el templo y lo sigue siendo, traigámonos el templo. Y hacen una reproducción del templo que la sitúan en medio de ellos. Y hacen la primera asamblea. En Magdala se hablaba arameo, pero era una ciudad que tenía mucha influencia griega. Y también se hablaba griego todavía entonces. Y la palabra eclesia es asamblea en griego, donde se reunían. Entonces, a mí me gusta pensar en la sinagoga de Magdala. No es la primera iglesia, en realidad. La primera iglesia es el cenáculo, y allí donde los apóstoles, en la tradición apostólica, hayan celebrado una Eucaristía y todo lo demás, ¿no? Pero sí que es cierto que esa sinagoga de Magdala puede considerarse algo parecido a el eslabón perdido, el vestigio fósil de esa generación de judíos que habían empezado a dejar de ser judíos sin saberlo y habían empezado a ser la cristiandad sin saberlo. Fueron la generación que habían conocido, visto y oído el testimonio de Cristo y habían dado pie a las siguientes generaciones, ¿no? Y eso toma forma tangible en la sinagoga de Magdala, en la piedra de Magdala. Y esto es, dentro de 300 años se seguirá hablando de este descubrimiento con mucha más luz, con mucha más perspectiva que ahora, y seguirá, es histórico, es asombroso y tiene mucha importancia también para llamar la atención de los cristianos de hoy en día en todo el mundo. ¿Por qué? Para fijar la mirada. Nosotros tenemos la suerte, nosotros los cristianos, todos los cristianos del mundo, tenemos la suerte de poder
visitar los lugares en los que empieza nuestra historia. No es la historia de otros, es la nuestra. Nosotros cuando vamos a una iglesia somos cristianos y estamos dando continuidad a una tradición apostólica que se inicia allí. No se inicia en Roma, no se inicia en América, no se inicia en nuestra casa, no se inicia en nuestro barrio. Desde allí llegó a nuestro barrio, desde allí llegó a nuestra casa. Cuando yo en mi casa rezo el Padre Nuestro, es una oración que tiene origen en Galilea. Y yo puedo hoy hacer viajes para conocer esos lugares, para rezar en esos lugares, para leer en el Evangelio las historias que suceden en esos lugares. Esto, hay muchas religiones que no las tienen.Nosotros somos unos privilegiados. A mí me da mucha pena porque este privilegio es un poco como que lo dejamos en el olvido. Y tenemos que hacer por cuidar nuestra historia y nuestra raíz y nuestra tradición. Tierra Santa sigue siendo o sigue teniendo lugares cristianos porque ha habido muchas generaciones de cristianos antes de nosotros que han dado su vida. Han dado su vida. No han dado dinero, no han dado tiempo, que es lo que nos cuesta a nosotros ir a Tierra Santa. Han dado su vida, han muerto, han pasado epidemias, han pasado enfermedades, han pasado sequía, han pasado persecución. Y gracias a ellos, tú puedes visitar hoy el Santo Sepulcro. O tú puedes visitar hoy el lago de Galilea y estar en una iglesia cristiana y no añorarlo como algo ajeno, algo que nos han quitado. Y yo creo que eso es un tesoro que hay que conservar y que no solo conservar, hay que trabajar que siga siendo así. A mí me encantaría revertir la situación y que sea uno de los lugares principales de peregrinación de la iglesia. O sea, es cierto que es un tema cultural. O sea, yo creo que en la tradición cristiana, en las familias católicas, yo lo digo por lo que he vivido yo. O sea, yo, como he dicho antes, vivo en una familia cristiana que en mi casa desde cuando yo era pequeño recuerdo, se han hecho muchas peregrinaciones, pues a Fátima, a Lourdes, a Roma, a un montón de sitios, ¿no? Y Tierra Santa era algo que no existía. O sea, ni siquiera era implanteable. También es cultural. Es cierto que hace 30 años era muy difícil. No había las facilidades que hay ahora. Incluso el propio Estado de Israel no tenía las infraestructuras que tiene ahora. O sea, pues a lo mejor no había la facilidad hotelera o los guías turísticos, o era todo más complicado. Ahora es mucho más fácil, es muy fácil. Y es cierto que da pena. Magdala es un buen reclamo, pero no es el único. Desde luego sí que es cierto una cosa. Yo conocí Tierra Santa en 2006 sin conocer Magdala y yo ahora mismo a todo el mundo le digo que se reserve un día para Magdala, solo un día para Magdala, porque lo que hay allí es único, es único. Obviamente el Santo Sepulcro, es el lugar. Yo cuando voy a Tierra Santa no puedo no ir al Santo Sepulcro, es lo que normalmente es lo primero que hago. En cuanto llego a Jerusalén me da igual todo y me voy al Santo Sepulcro, ¿no? Y además, pues si puedes ir 2 o 3 veces mejor que una, ¿no? Pero cuando estás en Galilea mucha gente pasa de largo y es una pena, es una pena. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en Galilea es importante, pero Magdala, como digo, es tal y como se quedó en el siglo I. O sea, pasear por una de esas calles, por ejemplo, se ha descubierto la plaza de un mercado, muy cerca de la sinagoga, a 200 metros. A mí me gusta imaginarme que allí muchas personas que conocieron a Cristo o que fueron bendecidas por una curación, por un milagro, donde dieron testimonios en esa plaza, ese mercado. Ten en cuenta que la gente, las personas que fueron curadas por Cristo, luego muchas daban testimonio. ¿Dónde daba testimonio esas personas? Donde se reunían la muchedumbre, ¿no? ¿Y dónde se reunían esas comunidades? En la plaza, en el mercado y en la sinagoga. Entonces, aquellos lugares están empapados de los primeros episodios de la vida de la cristiandad. Esas piedras, esas casas, ese edificio singular de la sinagoga. Mira, una cosa que se ha descubierto en la puerta de la sinagoga es una pila de agua que está allí de pie y que es parecida pues, a las pilas de agua bendita, ¿no? Tiene su explicación, ¿no? Los hombres, al entrar y salir de la sinagoga, digo los hombres, pero las mujeres no podían entrar a las sinagogas. Se tenían que lavar las manos, se tenían que purificar, tanto al entrar como al salir. Entonces, en esa pila, que cuando llueve se llena de agua, pues quien entró allí pues se lavaba las manos, ¿no? Entonces es muy bonito escuchar al padre Juan explicar y decir, mirad, yo no puedo deciros que al 100% no os puedo asegurar que Cristo entró en esta sinagoga. No tengo su foto entrando aquí. Todos los indicios nos hacen pensar que sí que estuvo.
pero no lo sabemos al 100%. Ahora bien, lo que sí que os aseguro es que si Cristo entró en esta sinagoga, Él se lavó sus benditas manos en esta pila. Entonces es muy divertido porque en ese momento todo el mundo va allí a chapotear en la pila, porque es cierto, Él caminó por esas enlosados, por esas calles, ¿no? Esa experiencia de Magdala es una historia muy asombrosa, es muy bonita. Una de las cosas que el libro de Magdala que hemos hecho pone de manifiesto, por ejemplo, es el principal papel de las mujeres de esa primera comunidad, ¿no? Que muchas veces cuando leemos los evangelios, todos los focos mediáticos se los llevan los apóstoles y las mujeres tuvieron un papel principal, fundamental, y como dice el padre Juan, ¿no? Siempre las vemos como que eran las mujeres, las fregonas, ¿no? Pues las que hacían la comida, hacían la compra y se ocupaban de ese tipo de infraestructura, pero por supuesto que hacían ese trabajo. Pero ellas daban testimonio, ellas anunciaban a Cristo, ellas facilitaban, por ejemplo, el acceso a Cristo de personas que conocían y que tenían un problema concreto, y ellas habían oído una parábola, una explicación, una enseñanza de Cristo que engarzaban con esa situación que ellas conocían y decían: vente por aquí que esta tarde vas a hablar tú con Él. O lo que el Señor nos ha enseñado, y ellas daban testimonio también en sus familias, a sus amigas, a mujeres desconocidas, cuando iban al mercado, no se callaban, esa gente no se callaba. Yo a veces he contado esto y la gente me mira un poco sorprendido, pero vamos a ver, el primer ser humano que da testimonio de que hay un cadáver que ha resucitado, que es una locura, Oye, a un tío que han visto muerto y han visto cuando lo han enterrado, yo le he visto vivo. La primera persona que da testimonio es una mujer, que es María Magdalena. A las primeras que Cristo resucitado, después de todo lo que había pasado, y los apóstoles estaban en un escondrijo, a los primeros que se revela el Señor es a mujeres. La primera palabra que Cristo pronuncia es mujer, en ese episodio tan asombroso, tan profundo, tan impactante del encuentro en la madrugada del domingo entre una mujer que está merodeando en torno a la tumba de un amigo, de una persona a la que quiere, y se la encuentra profanada. Tú imagínate la situación. Tú imagínate que has enterrado a una persona a la que quieres hace 2 días, no te puedes desprender. Por eso María Magdalena posiblemente no durmió esa noche. Y está por allí merodeando en torno a la tumba, pues para rezar, para llevar flores, pues como hacemos nosotros. Y tú llegas al cementerio y está abierta y está profanada. Y hay por ahí un señor enredando con unas herramientas o con unas... Entonces tú le reclamas: oye, ¿qué ha pasado aquí? Tú estabas aquí no había nadie. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Dónde has puesto el cadáver de mi amigo? Y en ese encuentro, ese desconocido, en ese encuentro dramático, todavía no ha amanecido, ese desconocido le dice: mujer, ¿por qué lloras? Su primera palabra es mujer. Y ella le dice: oye, ¿dónde está el cadáver de mi Señor? ¿Qué pasa? Le pide explicaciones. Seguro que no fue una conversación amistosa. Muchas veces el Evangelio es muy plano, pero aquello tuvo que ser dramático. Yo no pediría explicaciones con buenos modos si veo la tumba de mi amigo, o de mi maestro, o de mi amado, o de mi Señor profanada. Yo le agarro por la pechera al que está allí y le digo que me lleve a donde, que me cuente lo que ha visto, ¿no? Y ella dice: ¿dónde está el cadáver de mi Señor? Y ella le reconoce cuando le pronuncia su nombre. Fíjate qué bonito. A nosotros nos pasa igual. Nosotros, según quien nos hable, por el tono de voz, por cómo entona nuestro nombre, sabemos quién es. Incluso podemos averiguar el estado de humor de esa persona. Está enfadado, está triste, está alegre. Viene a echarme la bronca, viene a decirme algo bonito. Y dice: mujer, ¿por qué lloras? Y ella le pregunta: ¿dónde está el cadáver de mi Señor? Y él le dice: María. Y cuando le llama por su nombre, ella le reconoce, le dice: mi maestro. Y se reconocen, y ese encuentro se da en ese momento con una mujer, con María Magdalena, que es la que da testimonio después. Si ella se llega a callar, que podía haber optado por callarse, nos quedamos sin iglesia. O sea, no existen los hechos de los apóstoles, no existimos nosotros. Ella podía haber cogido y haber dicho: me callo. Era imposible, es incontenible, yo lo sé. Pero podía haber optado, ella tenía libertad. Y el Señor, a quien se revela, no es a San Pedro, el primer papa, no es a San Juan, el discípulo amado, no es a ninguno de los fantásticos de la historia de la Iglesia. Es a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. A una mujer. Y el papel protagonista que se da a las mujeres, no solo ella, fíjate, yo he descubierto a las mujeres del Evangelio en Magdala. Por ejemplo, siempre que se narra qué mujeres acompañaban a Cristo en los primeros tiempos, en esa primera comunidad cristiana, se cita siempre a María Magdalena. Obviamente está la figura de la Virgen María, pero del grupo de discípulos. Y dice María Magdalena, y dice a continuación:
Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes. Yo eso lo he leído 1000 veces a lo largo de mi vida, pero nunca me ha importado. He seguido leyendo. No le da importancia a esta señora. Es como, bueno, pues otra más. Sin embargo, estando allí he podido meditar sobre esta persona. Leyendo a Flavio Josefo me he dado cuenta también de algunas otras cosas. Y aprendiendo del padre Juan en sus estudios y en su catequesis y en su oración en Magdala. Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes. Entonces dices, Herodes. Herodes es un personaje que no nos cae simpático. Nos cae más bien mal. Herodes Antipas, que es el hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande es el que mata a los inocentes. Y Herodes Antipas, pues es el que mata a Juan el Bautista. Un tipo deleznable, aborrecible. Como todo rey, pues tenía su fortuna, y tenía su riqueza, y tenía su ecónomo o su ministro de Hacienda. Este ministro de Hacienda, que se llamaba Cusa, que no sabemos nada más que de él, tenía una mujer que se llamaba Juana. Bueno, pues Juana, la mujer de Cusa, o sea, era el Montoro de Herodes, tenía una esposa. Y esta, que era una mujer bien posicionada, rica, con una categoría, con una proyección social acomodada, era de las que iba en esa primera comunidad con Cristo. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás diciendo? Espérate un momento, páralo aquí. Yo tengo que saber más de esta mujer. Y efectivamente los evangelios dice, María Magdalena, de la que Jesús había expulsado 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes, una mujer importante. Susana, María de Cofas y otras muchas. Y dice que ayudaban al Señor en sus necesidades. Es decir, pagaban la empresa. Aquello costaba dinero. O sea, quiero decir, esta gente comía y dormía y se movía. Y un día estaban en un sitio y al día siguiente estaban en otro y había que ocuparse de los gastos. Eran María Magdalena, como he dicho antes, Magdala era una ciudad rica, María Magdalena era de Magdala. Yo dudo mucho, he aprendido en Magdala, dudo mucho que María Magdalena fuese una mujer que nunca en su vida hubiese tenido la necesidad de recurrir al oficio más antiguo del mundo, que es la imagen que se tiene de ella. Lo dudo mucho. Dudo mucho, y yo creo además que esta María Magdalena, a la que citan a continuación, es esta Juana, mujer de Cusa, que era una mujer importante. Si las citan juntas, muy posiblemente fuesen amigas. Posiblemente el evangelista que narra esta lista las cita a continuación porque siempre estaban una muy cerca de la otra. A mí me ha dado muchas luces sobre María Magdalena y sobre el papel de la mujer en esa primera comunidad cristiana y a lo largo de la historia en la iglesia. Mira, Magdala está siendo muy importante, es muy bonito. A veces tiene signos de tanta bondad que dices, si lo hubiesen pensado los hombres no nos hubiese salido tan bien. Magdala está siendo un lugar de encuentro entre cristianos de distintas confesiones. Los cristianos, pues por un lado estamos los católicos, pero es que a Tierra Santa van toda la cristiandad. Pues van luteranos, van protestantes, van evangélicos, van anglicanos, van todas las personas que creen que el Hijo de Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo, que murió y resucitó por nuestros pecados, que es toda la cristiandad, van a Tierra Santa. Tenemos nuestras diferencias, pero en Tierra Santa nos damos cuenta de que es mucho más importante, muchísimo más grande lo que nos une que los detalles que nos separan. No digo que no sean importantes, pero son muchos menos. Compartir con alguien la fe de un Dios que se hace hombre y que muere por ti es mucho más grande que las diferencias entre unas oraciones, unos sacramentos. Pero de ahí encontramos una unidad. Y en Tierra Santa, en Magdala, estamos encontrando un foco de unidad entre los cristianos. Pero también interreligioso. ¿Con quién? Con los judíos. A Magdala están yendo en peregrinación autobuses de judíos porque quieren conocer esa sinagoga, quieren conocer cómo era la vida de esa primera comunidad cristiana, de esa primera comunidad judía, a la que llega Jesús, un judío. Que a nadie se le olvide que Jesús, obviamente, decir Jesús es cristiano es absurdo, Jesús es el cristianismo. Pero Jesús era hijo de un buen judío y hijo de una buena judía. San José era un buen judío y la Virgen María era una buena judía. Y iban en peregrinación al templo todas las Pascuas. El episodio ese que sabemos de que Jesús se pierde, ¿no? Y él cumplía todos los años yendo en peregrinación a la Pascua, que era una caminata de 3 días desde Galilea. Y está siendo precioso ver allí a grupos de judíos que además tienen un espacio, aparte de la propia sinagoga que se puede visitar, pues allí no solo hay una capilla, una iglesia católica, hay un lugar, una capilla ecuménica en la que todas las personas que quieran rezar a Dios Padre pueden hacerlo conjuntamente.
Y es un encuentro en el que, un lugar en el que se hace tangible los puntos comunes de personas tan distintas. Y eso es una maravilla. El mundo está necesitado de cosas como esta. Me da igual que sean espirituales o no, pero está necesitado de puntos de encuentro, que son muchísimos más los que tenemos todos los seres humanos. Aquí obviamente es que es como es rizar el rizo, o sea, es que tiene todo, ¿no? Pero es una maravilla. Yo que estaba allí atendiendo grupos de peregrinos, porque cuando fuimos a escribir el libro, pues hacíamos un poco de todo, excavábamos en las excavaciones, limpiábamos la iglesia, íbamos al aeropuerto a buscar grupos, atendíamos allí, pues dependiendo, viene un grupo de Estados Unidos, alguien que hable inglés con ellos, uno de franceses, alguien que hable francés con ellos, latinoamericanos, pues en español. Entonces hacías un poco de todo, ¿no? Y era precioso. Es un lugar en el que convergen corazones muy iguales con matices tan distintos como somos cada uno, ¿no? Cada uno de su padre y su madre de las 4 esquinas del planeta. Y todos convergen ahí. Hay que ir a Tierra Santa, hay que ir a Tierra Santa. Y si estás en Tierra Santa, no te pierdas Magdala.